Aunque en octubre del año pasado el régimen de Maduro se comprometió con la firma del Acuerdo de Barbados a fomentar un clima de respeto y tolerancia política y a avanzar con una serie de garantías para las elecciones presidenciales de este 2024, esto no se ha cumplido y por el contrario se han producido una serie de retrocesos que han empeorado la situación del país. La plataforma unitaria presentó ayer ante los mediadores de Noruega dos escritos de más de 30 páginas con la documentación de todas las violaciones al acuerdo que incluyen campaña del régimen contra la primaria opositora, persecución de los miembros de la comisión de primaria, suspensión por parte de la sala electoral del TSJ de los efectos del acto de la primaria, persecución de actores políticos de la plataforma unitaria, incluyendo miembros de la delegación negociadora como Lester Toledo, activación en la Asamblea Nacional Chavista de la discusión del proyecto contra las ONG, persecución de integrantes de partidos políticos y diputados de la Asamblea Nacional de 2015, sentencias de la Sala Político-Administrativa que ratificaron las inhabilitaciones de María Corina Machado y Enrique Capiler Radonsky, expulsión de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU y, por supuesto, la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y familiares. Estamos comprometidos, conforme al memorándum de entendimiento firmado en México, que mucha gente olvida, a buscar un pacto de convivencia dentro de la Constitución, democrática y de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo avanzar hacia allá? ¿Cómo avanzar hasta allá? ¿Cómo avanzar hasta la reinstitucionalización del país? Primero hay que empezar a cumplir lo que se firma. Y el acuerdo de Barbados hay que cumplir. ¿Con qué herramientas cuenta la comunidad internacional para presionar al régimen de Maduro y hacer que cumpla sus compromisos para lograr que haya elecciones competitivas este año en Venezuela? Lo vamos a analizar con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Gladys, por la invitación y por tus escuchas audiovisuales. De acuerdo a lo que acabamos de resumir y que además resumió la plataforma unitaria, la verdad es que bueno, uno se plantea un escenario muy complejo, muy cuesta arriba. No sé cómo lo ve usted, pero ¿hasta qué punto puede la oposición avanzar por cómo van las cosas? Sí, el escenario en este momento, el régimen de Maduro decidió doblar la apuesta por la violencia y por la represión. Él básicamente dobla la apuesta y busca cómo lograr crear unas condiciones que le permitan a él ir a una elección, porque definitivamente, Gladys, este año vamos a tener una elección presidencial, que va a depender de las condiciones, otra cosa, si va a ser una elección tipo Nicaragua o una elección que medianamente sea eh, limpia, justa, competitiva. ¿Por qué? Porque Maduro lo necesita y además necesita cumplir con el acuerdo de Barbados de alguna manera. Entonces, porque fue firmado no solamente por ambas partes, sino fue firmado de una manera con acuerdo con la comunidad internacional. Eso definitivamente fue realizado entre la Casa Blanca, recordemos en aquellos momentos, con las condiciones, y el régimen de Maduro. Entonces, eso está avalado por países que han acompañado este proceso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Maduro en este momento necesita, para poder avanzar en ese proceso, que María Corina Machado nombre un sustituto. Básicamente, toda esta apuesta es para generar la presión suficiente de que María Corina Machado no participe, porque sabe que en cualquier proceso electoral que se dé en Venezuela, si va contra María Corina Machado, las condiciones para él son muy desfavorables y es seguro que pierda en un proceso de cualquier manera, así esté inclinada la cancha, porque hoy el pueblo venezolano está decidido a votar mayoritariamente por la opción, la libertad que representa María Corina Machado. Entonces, ¿qué necesita él? Necesita seguir jugando muy duro para poder generar toda la presión necesaria, crear las condiciones de que dentro de los factores democráticos se llegue a un acuerdo para poder participar con un candidato escogido por María Corina Machado, porque si ella hace eso, traiciona la voz, la voluntad del pueblo que hoy la acompaña y va a haber desesperanza y por lo tanto ese voto que hoy ya tiene hoy un 70, 72%, 75% según las encuestas, se reduciría y volveríamos a tener una gran abstención y gente que no va a salir a votar. Entonces, si el año pasado ese sector se ubicaba en un 60%, regresaría más o menos a ese nivel
Y entonces, en un escenario con un 35-40% participando en una elección electoral, Maduro tendría chance dentro del acuerdo de Barbados de ir a una elección competitiva. A ver, porque es que cuando me pinta ese escenario, por ejemplo, de que ella no pueda participar y ponga un sustituto y que pueda incluso esto generar abstención, el desencanto de esa mayoría que hoy la apoya, yo siento que eso es relativo, señor Antonio. Yo siento que eso es relativo porque sí he escuchado ya muchas voces que dentro de esas opciones que hay que contemplar, hasta la Z, pues comienzan a considerar el sustituto, pero puesto por ella, en el que confiarían porque ella le levante la mano y estarían dispuestos, me incluyo, a votar por ese sustituto siempre y cuando sea una mejor opción sin duda y en ese deseo mayoritario de poder cambiar al país. Esa opción que es válida, es cierto, pero en el momento en que sea el que ella escoja, definitivamente le vuelve a ganar Maduro. Y Maduro no va a ir a una elección donde él no pueda escoger el candidato. Maduro va a ir haciendo todo lo posible que el siguiente le va a conseguir algo para también inhabilitarlo, porque es el modelo que han utilizado hasta ahora. Entonces, eso de una vez ahí donde viene el desencanto, porque en el segundo, el escogido por ella, al ser inhabilitado, entonces dice, aquí no hay nada más que hacer. Por eso que aquí lo que yo veo y está planteado para mí, el mejor escenario es seguir insistiendo en que la opción la tiene María Corina Machado porque ella fue elegida en un proceso electoral primario, como lo señaló ayer la plataforma unitaria, de que escogió ya su candidato y que va a mantenerlo. ¿Por qué? Porque en ese sentido, entonces la comunidad internacional tiene que plantearse un mecanismo de presión de ver cómo logra salir de esta crisis que hoy hay en Venezuela. ¿En qué sentido? En que si Maduro sigue insistiendo y sigue cometiendo errores como el de expulsar a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que están en Venezuela, a poner a Rocío San Miguel, ¿verdad?, que es una defensora de los derechos humanos, y siga tomando este tipo de decisiones, encarcelando a los dirigentes de 2020, definitivamente, si vemos hoy esos aliados naturales de Maduro, empiezan a decir que Maduro está elevando la represión y que por lo tanto lo hizo el representante de Lula, César Amorín, lo dijo Pepe Mujica y el mismo Petro de alguna manera también lo dice en su círculo cerrado. Entonces yo creo que en ese sentido es como debemos mantener, porque una vez que escojamos y que María Corina Machado designe su sustituto, ¿verdad?, no va a correr con Maduro, porque sabe Maduro definitivamente que tampoco le gana ese candidato. Ajá, pero si lo hace al final, a última hora, digamos antes de cerrar el proceso de inscripción, anota, y alguien que sea probo, desde todo punto de vista, ¿no?, blindado, para potenciales argumentos de inhabilitación. Hacer eso lo termina de poner, bueno, ya está muy en evidencia, pero lo termina de poner aún más en evidencia ante esa comunidad internacional que está clara hacia qué va Venezuela, a qué proceso se enfrentaría. Esa propuesta que estás haciendo, Gladys, sería en un cronograma ya establecido, que no lo han querido establecer precisamente por eso, porque no, al marcar las fechas de inscripciones y de todo lo que corresponde, porque tiene que darle oportunidad al registro electoral, a todo lo que está dentro del acuerdo y poder empezar a dejar que esos eventos ocurran. Porque, por ejemplo, si él establece un cronograma en este momento, el hecho de que María Corina no esté habilitada, entre comillas, por el régimen, no quiere decir que ella no pueda recorrer el país. Claro. Ella va a poder recorrer el país. Y por lo tanto, seguir aunando ese esfuerzo que viene haciendo con el movimiento Gana, que es la Gran Alianza Nacional, que es muy importante porque aglutina a todos los partidos alrededor de una candidatura, que es importante. Y además, el movimiento, lo que llama 600K, que son los que van a defender el voto. Entonces, ese movimiento, ya con un cronograma, tendría que no podría seguir reprimiendo como lo viene haciendo porque abrió ya el camino electoral y ahí empieza, si él mantiene esta línea de acción que hasta ahorita ha tenido, si empieza a ponerle cuestionamiento a la legitimidad de una elección en Venezuela.
Entiendo. Vamos a la pausa, escuchando a la candidata, por cierto, presidencial unitaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien este martes inició una gira por el estado Anzoátegui. Este es un momento de tener mucha confianza, pero no de descuidarnos. Foco en la meta. Ellos vienen con cuentos, con amenazas, para ponernos a dudar, para desviarnos de lo que tenemos que hacer. Y nosotros concentrados en lo nuestro. Organización. Los votos ya los tenemos. Este país ya lo derrotó. Ellos tendrán plata, ellos tendrán armas, pero la gente la tenemos nosotros. La calle es nuestra. Así que lo que viene es organización, organización, organización y victoria. Porque como dijo Omar, que se preparen, porque en las elecciones presidenciales no es que vamos a ganar. Vamos a arrasar y vamos a ganar. Seguimos con el analista político Antonio de la Cruz. Y por cierto, que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegó este martes a Caracas en una visita oficial para reforzar la cooperación bilateral entre el régimen de Maduro y el régimen de Putin. Se trata del segundo viaje que realiza el canciller ruso a Venezuela en menos de un año, en esta oportunidad para suscribir un memorándum de entendimiento de cooperación para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones internacionales impuestas contra ambos regímenes por las violaciones a derechos humanos, en el caso de Rusia y también en el caso de Venezuela. ¿Qué rol desempeña Rusia en el conflicto político venezolano? ¿Cómo lo ve, señor Antonio? El rol que representa Rusia en el conflicto venezolano es darle confianza a Maduro de que se mantenga en el poder. ¿En qué sentido? En que puede contar con el apoyo de Rusia para sostenerlo. Lo que pasa es que si se vuelven a imponer las sanciones, porque Maduro entra en esta línea de traicionar el acuerdo de Barbados y de los Estados Unidos, hay presión interna dentro de la administración y externa a la administración de que las sanciones se vuelvan a accionar, ¿verdad? Básicamente lo que hacen es que dejan que muera, que caduca, y entonces no hay licencia para continuar porque se ha visto el efecto de las exportaciones petroleras cuando vemos que la paridad dólar-bolívar se ha venido controlando y la inflación no logra, se mantiene en un dígito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese fuese el escenario que le permite a Maduro que mantenerse en el poder de una manera al estilo de Nicaragua, descalificando a la oposición, necesitaría ayuda económica de Rusia. Y Rusia en este momento no está para ayudar a los países, llamémoslos entre comillas, satélites, como lo hizo cuando era la URSS, la Unión Soviética, porque está metido en la guerra contra Ucrania, que viene ahorita con una nueva ofensiva por parte rusa, y entonces va a necesitar recursos. Entonces yo creo que hay un apoyo moral, hay un apoyo para decirle, pero si entra en conflictos en términos de ayuda económica, Rusia o Putin no tendría los recursos para apoyar. Ahora bien, me gustaría su punto de vista con relación a esta radicalización por parte del régimen de Maduro. Siempre hemos sabido pues, que se conduce desde un esquema autoritario, pero sí llama mucho la atención, algunos incluso han asomado opiniones al respecto y análisis con relación a como un punto de, digamos, de partida a esta nueva etapa, y fue después de la liberación de Alex Saab. Sí, después de que obtuvieron el último rehén para ellos, que estaba en Estados Unidos, en que realmente maneja las cuentas de Maduro, y que consiguieron que los Estados Unidos lo retornara a Venezuela bajo una fórmula que el mismo presidente Biden tuvo que buscar porque no existía caso anterior. Entonces tuvieron que revisar cómo hacerlo y consiguieron la forma. Entonces, básicamente sintieron de que no tenían por qué cumplir con los compromisos que habían adquirido porque había sido unas negociaciones que llevaba básicamente a una elección libre, justa y competitiva y María Corina Machado habilitada. Eso habían sido básicamente los acuerdos, no escritos, pero que se habían hecho entre las partes. Recordemos que, como lo dijimos anteriormente, que esto es un acuerdo entre Casa Blanca y Miraflores. Entonces, ¿qué ocurre?
que ante el evento y después de haber tenido esa derrota tan fuerte con el referendo consultivo, ¿verdad? Dijeron no podían en un momento, porque pensaron que con el evento nacionalista podían volverse competitivos en términos de levantar ese nacionalismo en la población y poder buscar si podía levantar en las encuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces optaron por el miedo a la población, el miedo para establecer en María Corina Machado el que nombre su sustituto. Si María Corina Machado hubiese nombrado ya su sustituto, no estaríamos hablando de este escenario, porque el régimen estaría ya pensando cómo seguir en una campaña electoral, que él lo está haciendo, por eso nombra a los padrinos en las regiones. Él no ha perdido la visión en términos de las elecciones presidenciales, pero lo que pasa es que tiene su gran debilidad, es que no puede competir ante una María Corina Machado que hoy realmente le gana. Claro. Sin... Pero, señor Antonio, llama mucho la atención incluso, previo a la liberación de SAP, toda la campaña que se hizo. Fue una campaña muy intensa por la entrega de Alex Saab, la liberación de Alex Saab, que no se ha hecho ni siquiera por familiares de la primera dama de Venezuela, de Cilia Flores, por ejemplo, los Flores que están en Estados Unidos. Eso siempre llamó mucho la atención. Luego de la liberación también, pues ver cómo se cambia, se asume esta postura aún mucho más radical, como que ese era un punto, era como un talón de Aquiles para el sistema. No sé cómo lo ve usted, pero ya una vez recuperado es así como que listo, vamos a seguir con nuestra manera de proceder que consideramos necesaria para mantener el control, el poder, en fin. Y bueno, a pesar de lo que puede implicar, por ejemplo, nuevamente estas sanciones para el país. Sí, lo que pasó con Alex Saab es que Alex Saab no era porque era clave ya para hacer los negocios que hacía Alex Saab en el manejo de las bolsas de alimentos y en términos de todos los negocios que manejaba, de parte del petróleo, del oro, sino que Alex Saab era es el custodio o era el custodio de los fondos pertenecientes a la familia Maduro, pues. O sea, en el sentido de que le manejaba. Y ¿Eso esos eso se ha demostrado? ¿Hay pruebas que no, confirman eso? no, Porque lo he no, escuchado muchas veces en los análisis, pero ¿hasta qué punto es cierto? no está probado, pero por la insistencia, ¿verdad?, que ha habido, porque como lo ha señalado, es solamente Alesap. Entonces, la llave de esos fondos la tenía Alesap, porque hoy todos esos fondos se manejan con captura digital de la cara, ¿verdad?, con otros mecanismos de que te permiten acceder. Y entonces, por eso era tan importante la liberación de Alesap. No era porque ya esos circuitos, recordemos que su socio, Pulido, lo pusieron de alguna manera, estuvo señalado como que no había pagado unas facturas a PDVSA y estaba siendo investigado. Y si mal no recuerdo, no le he hecho seguimiento al caso, lo habían detenido. Entonces, Suponiendo, ajá, pero suponiendo que ese escenario sea el real, ¿no? Porque eso lo he leído, lo he escuchado y no sé hasta qué punto no se ha demostrado. Y todavía, digamos, las autoridades de Estados Unidos no han confirmado que eso sea realmente así. Pero si eso realmente es así y es la llave, Estados Unidos cometió un gran error. Estados Unidos, y ahí podemos hablar de Juan González y los que estaban en la negociación, pensaron que entregando ese gran, esa joya de la corona de Maduro, ellos iban a acceder a la contraparte, a lo que se comprometieron, sin darse cuenta de que en ese régimen, con características de organización que maneja esos negocios ilícitos, no se cumple. O sea, Maduro le cuesta también conseguir, porque recordemos que él puede conseguir garantías para él en un evento, como lo ha hecho con todo lo que ha conseguido, pero no para todo el grupo que está asociado a esas actividades en el país, que le permitan también salir airoso en una negociación. Entonces, aquí no es solamente negociar con Maduro, aquí hay otros factores que también están en unas circunstancias que podrían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y que tienen preso también su cabeza, que en un evento de negociación ante unas elecciones libres, justas y competitivas en la que ganaría María Corina Machado no se sientan seguros y estén también presionando
a que la salida no es solamente que favorezca a Maduro. Ya. Entonces, sí, todo el grupo que está metido en estas actividades. Seguiremos analizando este tema, por supuesto que nos interesa y mucho. Gracias, señor Antonio. Muchas gracias, Gladys. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Igualmente, vamos a la pausa y al regreso conversaremos sobre cómo puede interferir la inteligencia artificial en las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos.